Seguimos en Punto de Partida, nos visita el doctor Jorge Pedraza, abogado santafesino, especialista en temas de derechos humanos, ha seguido durante muchos años y sigue muchas causas vinculadas a este tema. Y también vamos a charlar sobre cuestiones vinculadas a la justicia provincial. Un poco gracias por estos minutos. Gracias a vos, Luis, por tu invitación. Bueno, hay un tema que está apareciendo en los medios desde hace unos días, sí, que tiene que ver con el caso Jaime, vinculado al terrorismo de Estado. ¿Cómo lo podrías describir un poco? Sí, Jaime es un coronel retirado, cuyo nombre completo es Alberto José Jaime, al que se le decía el Mono, que está prófugo desde el año 2014, que fue una de las piezas o engranajes fundamentales del terrorismo de Estado acá en la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé, alrededores, a un nivel similar al de Nicolás Correa, que había sido un poco considerado el jefe de aquella patota represiva. Por la antigüedad que tenía este hombre venía desde el año 72 en Santa Fe, estuvo hasta fines del 77, está imputado por homicidios, por distintos homicidios, entre los que se puede mencionar la causa de Yolanda Rosa Ponti, del 1 de diciembre del 76, el caso de Nilda Elías en Barrio Santa Rosa de Lima, ocurrido el 11 de abril del 77, el caso de un abogado, que este es un tema que recién ahora está saliendo a la superficie, Orlando Julio Navarro, más conocido como Navarrito, para los que frecuentábamos el ambiente estudiantil allá por los años 70, militante del Partido Comunista Revolucionario, que cae detenido a principios de septiembre del 76, apenas recibido de abogado. Él era asesor de algunos sindicatos de la costa y después de varios días sometido a tormentos, donde se lo sacaba de la comisaría tercera de Barrio Candioti, Lavalle y Balcarce, finalmente lo encuentran colgado en un calabozo de la misma el 17 de septiembre del 76, y entre la documentación que se encontró hace poco en el entretecho de la comisaría tercera, cuando hacían algunas refacciones edilicias, de casualidad se encontró una caja con documentación de la época, entre la que aparece el nombre de este coronel Alberto José Jaime, alias el Mono, como relacionado a esta muerte, a este homicidio y al encubrimiento que se dio el ejército para esos días, para que no se investigara y no se denunciara públicamente este homicidio, porque Navarrito era un personaje no solo muy querido, oriundo de Sunchales, no solo muy querido, sino muy conocido en el ambiente estudiantil, desde que había llegado de Sunchales en el año 71. Tenía 21 años cuando resultó asesinado. Y bueno, ahora se tomó estado público a nivel nacional porque, si bien estaba prófugo por una orden, porque no compareció ante una requisitoria del juez Reinaldo Rubén Rodríguez, el juez federal número 1 de Santa Fe, ya se le había declarado la rebeldía y se había librado de la orden de captura nacional e internacional desde el año 2014, por estos hechos que mencioné recién. Ahora, en enero de este año, el secretario del doctor Reinaldo Rubén Rodríguez, Federico Grimberg, que es el secretario de Derechos Humanos de ese juzgado, dio el paso que seguía, o sea, es pedir que se fije un monto de recompensa para quien dé informaciones sobre este prófugo, que se estableció en $500.000 de pesos. Y esto fue divulgado a nivel nacional como noticia. Este hombre sigue teniendo un perfil público, a pesar de estar prófugo, sigue cobrando el haber de retiro a través de interpósitas personas y figura en la página de Google como Alberto José Jaime Abud, A, B larga, U, D de dedo, Abud.
o Jaime Abut, que hablando en estos foros que se conocen que luchan para que se dejen sin efecto las condenas a los responsables de delitos de lesa humanidad, a los que hablan de la pacificación nacional. Esos son foros que conocemos, que hay a lo largo y ancho del país. Y bueno, y es un hombre que solía viajar permanentemente a Uruguay. Esperemos ahora que se ha dictado también la orden de captura internacional con una alerta rojo de Interpol, que pueda ser habido y pueda ser traído al banquillo de los acusados. Si bien tiene 73 años, seguramente va a querer aspirar a la prisión domiciliaria, pero al haber estado evadiendo el accionar judicial durante tanto tiempo, probablemente no le otorguen ese beneficio, salvo una causal de salud, que tenga algún problema de salud grave. Te pregunto, Coco, más allá del caso concreto, sí, digo, para darle un marco más amplio, digo, ¿qué importancia tiene dentro de las investigaciones por delitos de lesa humanidad que se siguen en Santa Fe el caso Jaime? Jaime es un pez gordo que se mantuvo impune gracias a sus relaciones políticas cuando la democracia se reinstauró en el año 83. De alguna u otra manera, algunos de aquellos coroneles que llegaron a ese grado, que después la democracia no permitió que siguieran ascendiendo, bueno, tenían relaciones fluidas, aceitadas, especialmente con sectores del Partido Justicialista a nivel nacional y específicamente acá en la provincia de Santa Fe. No nos olvidemos que la lista de diputados nacionales del año 83 se hace en el segundo cuerpo de ejército, la lista de diputados nacionales del PJ. Este hombre había tenido relaciones con, entre otros, con personajes poderosos de esa época como Chichito Vallejos, Horacio Vallejos, aquel senador provincial del norte, ¿no? Del norte, del noroeste de Santa Fe, por el departamento general obligado, luego diputado nacional, cuando tiene que suplantarlo a Rubén Buscapié Cardoso. Este hombre había aconsejado su ingreso, a pesar de haber militado en la JP de las regionales. Chichito Vallejos se daba vuelta y pasa a ser colaborador del ejército, y el mono Jaime es el que figura en el legajo como recomendándolo al ejército para que lo admita como un miembro más del personal civil de inteligencia. Y bueno, muchas otras relaciones aquí en la provincia de Santa Fe, y es de los pocos que aún quedan con vida, que detentaron tanto poder que quedan sin que les haya alcanzado la mano de la justicia. Por eso es importante que se termine de cerrar de una vez por todas este círculo de investigaciones de los delitos de lesa humanidad que aún faltan pasar por el Tribunal Oral Federal, y en ese sentido es auspicioso esta novedad. Y que la misma ministra Burris, la ministra de Seguridad Nacional, haya firmado este pedido de recompensa, si bien no acompañaron la foto como se hace en otros casos, pero bueno, al menos firmaron esa resolución. Contradicciones de Bullrich, digo, porque te tengo que llevar a la realidad, sí, digo, el caso de Maldonado, bueno, del sí, muchacho desaparecido. Obviamente un gobierno nacional es un gobierno que deja mucho que desear en algunos aspectos. Estamos muy preocupados ahora por el caso de este joven de 27 años que no se lo encuentra, que ha desaparecido de los lugares que solía frecuentar, que aparentemente habría sido detenido por la Gendarmería en el marco de un proceso de lucha que tenían sectores de la comunidad originaria de Chubut, los mapuches, que parece decir que arremetieron de manera brutal con esa represión. Inclusive se habla de postas de balas de plomo. Y bueno, todos los organismos de derechos humanos están muy preocupados con esta situación que no se aclara debidamente. Los familiares ya han reconocido que la persona que aparece como viajando por Entre Ríos no sería su hermano, porque un hermano de él lo ha desmentido. Y es un tema, por cierto, muy preocupante, porque no nos podemos dar el lujo a esta altura de
llevamos 33 años de restauración democrática, que vuelvan a ocurrir ese tipo de hechos. Siempre hay que poner la alerta al máximo y que se investigue hasta donde corresponda, ¿no es cierto? A mí me parece, Coco, que otra de las cosas preocupantes ha sido, disculpa que te interrumpa, en un primer momento, digamos, esta postura de Bullrich de tratar de sopesar la desaparición de Maldonado con arguyendo el tema de la República Mapuche. Digo, es un argumento, digamos, vinculado, si se quiere, al por algo será, ¿no? Porque, digamos, más allá de que habría que indagar sobre la veracidad de lo que dice Bullrich. Van por distintos carriles estas cuestiones. Uno puede tener opiniones críticas con las metodologías violentas de este grupo mapuche, pero eso de ninguna manera autoriza a volver a prácticas que pensábamos tenían que estar absolutamente desterradas, de la represión a sangre y fuego de movimientos sociales o políticos o de movimientos originarios, y mucho menos de la mano de fuerzas de seguridad nacionales como lo es Gendarmería. Entonces hay que aclarar absolutamente. He escuchado que el juez federal de allá ha ordenado el allanamiento de instalaciones de la Gendarmería en el sur, cosa que ya sería un avance. Pero bueno, hay que estar atentos, preocupados y requiriendo al gobierno nacional que haga una aclaración urgente. Coco, como para ir cerrando esta nota, queríamos tocar algunos temas vinculados a la justicia provincial. Hay casos emblemáticos en los últimos tiempos que son paradigmáticos, ¿no? Sí, ayer estaba viendo el caso del cuádruple homicida de Santo Tomé, que arremetió contra un grupo de familiares y en una saga que le llevó medio día, terminó con la vida de 4 personas, inclusive de una nena jovencita de 15 años, el caso Feruglio. Y si bien es opinable el hecho de que se pueda haber cerrado con un juicio abreviado, en el sentido del argumento puede ser favorable, si bien no se le ha quitado ningún tipo de responsabilidad y se le ha aplicado la pena que probablemente le hubiera tocado si el juicio se sustanciaba durante todos los términos de un proceso judicial. A mí me queda la duda de que hasta qué punto este cierre precipitado, que dicho sea de paso sirve también para la estadística del nuevo sistema procesal penal, porque ante 4 homicidios ya tiene 4 sentencias, si lo vemos por el lado de las estadísticas, cosa que me da la impresión que la parte negativa de esto es que no se aclaró debidamente por qué se llegó a esa situación. Porque este muchacho se convirtió en monstruo seguramente por una serie de antecedentes que habían ocurrido o por la falta de actuación de determinados sectores del Estado, ya sea judiciales o policiales, o de asistencia social, o de asistencia psicológica, que también podría haber brindado el Estado. Esta causa había pasado por los tribunales de familia, por ejemplo. Esta causa... Hubo denuncias, Coco. Está bien, hubo denuncias de maltrato, de violencia familiar que no fueron atendidas por la policía. Puede que haya que revisar bien, a pesar de que ya se terminó, se va a terminar con el dictado de la sentencia en 5 días hábiles. Puede que también haya que hacer una prolija revisión de las causales que llevaron a este desencadenante tan trágico, porque si no, la justicia también tiene que tener una función reparadora hacia futuro, castigar al que ha infringido la ley, pero tiene que tener también un rol reparatorio hacia el futuro. ¿Qué es lo que no se hizo o se hizo mal para haber dejado de llegar las cosas al estado en que ocurrieron? Porque este muchacho no se transformó en un monstruo en 24 horas. Esto era un proceso que no fue suficientemente bien encarado, ni por la justicia, ni por el Estado, ni por los organismos especializados en este tipo de problemática. Coco, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a vos, Luis, muy amable. Seguimos en Punto de Partida.